Bueno, el comité de seguimiento del informe final de la Comisión de la Verdad fue elegido por un periodo de 7 años. Va a estar a cargo de vigilar que todas esas recomendaciones del documento pues se cumplan. Rafael, a esta hora hablamos con uno de sus líderes justamente para que nos explique qué es lo que sigue y cómo hacer veeduría para que dicho documento y todo lo que tenemos ahí, que termina siendo historia de nuestro país, aunque muy triste por supuesto, pues se cumpla. Así es, Rosario, es el profesor Marco Romero, director de la consultoría CODES e integrante del comité de seguimiento elegido por el Pleno de los Comisionados. Profesor, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Rafael, buenas tardes a toda la audiencia de la W y a la mesa de trabajo. Profesor Marco, primero que todo, ¿cómo encuentran, cómo reciben estas recomendaciones que ha dejado la Comisión de la Verdad y que ustedes estarán a cargo de vigilar que se cumpla? Bueno, yo creo que hay que en primer lugar celebrar el informe de la Comisión de la Verdad, agradecer a los comisionados y comisionadas todo este trabajo que han hecho durante estos años, que es un trabajo de recoger los testimonios, de escuchar a muchos sectores de la sociedad colombiana para llegar a esclarecer los aspectos más críticos que han determinado no solo las causas del conflicto, sino las razones de su continuidad. Creo que vamos a encontrar un informe muy importante para comprender este periodo de la historia que hemos vivido, que es un periodo de larga duración, de un conflicto de larga duración. También el informe va a traer capítulos inéditos como el exilio, todo el tema de lo que ha ocurrido con la victimización de los pueblos étnicos, la afectación de las mujeres en Colombia, en general los testimonios de las víctimas, y creo que es una manera de repensar la historia de Colombia desde el punto de vista del examen histórico de lo que ha ocurrido. Ese es uno de los desarrollos que trae este informe. Pero en lo que tiene que ver con el comité de seguimiento, estamos hablando fundamentalmente de las recomendaciones de la comisión que tienen que ver básicamente con garantías de no repetición. Es decir, sobre la base de una identificación de cuáles son aquellos aspectos que permiten la reproducción de dinámicas de violencia, de desprotección de la sociedad, se hace un conjunto de recomendaciones que tienen que ver con la posibilidad de que Colombia se blinde, por decirlo de esa manera, frente a el desarrollo de nuevas dinámicas de violencia estructural, de conflictos armados, en un país, por decirlo de alguna forma, un poco adicto a la guerra, es decir, un país que ha tenido una experiencia histórica de larga duración, con distintos tipos de conflictos, distintas manifestaciones de violencia y victimización, que han llevado a que hoy tengamos un universo de víctimas de más de 9 millones de colombianos y colombianas. Aquí hay un conjunto de recomendaciones muy importantes, como obviamente pues un tema central que tiene que ver con la comisión, una política de memoria, pero también la idea de que debe haber un sistema político cada vez más eficaz, un sistema democrático que sea capaz de resolver los conflictos y de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía colombiana, de muchos problemas sin resolver. La idea de que hay que buscar una transformación del campo colombiano, que es un punto del acuerdo de La Habana, pero que es un punto que trasciende incluso el acuerdo en términos de buscar cómo resolver estas asimetrías tan profundas. Los pobladores rurales están sometidos a daños desproporcionados, a procesos de discriminación estructural. El campesinado vive prácticamente en una lógica de segregación y de pobreza mucho mayor que la que viven los habitantes de las grandes ciudades. El tema de superar la impunidad. Hemos tenido una sociedad en la cual los graves crímenes en el marco de la justicia ordinaria tienen unos estándares de impunidad del 98, del 100, del 97%. Entonces se necesita una justicia que sea eficaz para el ciudadano de a pie, no solo para quien tenga como pagar un gran buffet de juristas. Se habla también de la idea de buscar un sistema de seguridad y defensa que esté pensado fundamentalmente en lógica de paz, en un país que ha tenido una política de seguridad y defensa fundamentalmente centrado en la lógica del conflicto armado. La idea de superar el enfoque que se ha utilizado con muchos fracasos para la lucha contra el narcotráfico, la idea de consolidar una cultura de paz. Entonces son una serie de temas muy importantes de los que depende que haya una sociedad con una paz estable y duradera. Profesor, pero así como las recomendaciones no son vinculantes, no son obligatorias, el Estado puede aceptar algunas, implementar algunas, no implementar otras, pero ahí está la función del comité de seguimiento, monitorear esta situación. Pero realmente, ¿cómo van a hacer ustedes para llevar a que el Estado cumpla, si esto no es de obligatorio cumplimiento, lo que ha dejado las recomendaciones de la comisión?
Bueno, aún no estamos en ejercicio, yo aún debo hablar a título más personal, falta el diálogo con los compañeros, las compañeras que van a estar en este comité. Este comité tiene que trazar un plan de acción en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay medidas que tienen que ver con desarrollos legislativos y hay que dialogar con el Congreso de la República. Hay temas que tienen que ver con el Ejecutivo y ya el nuevo presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, ha dicho que tiene toda la voluntad de avanzar en la implementación de estas recomendaciones y la presidenta Francia Márquez viene de una reivindicación justamente de los problemas de discriminación estructural. Entonces vemos que hay condiciones más favorables. Esto no quiere decir que automáticamente se van a implementar muchas de estas recomendaciones. Algunos temas van a implicar seguramente temas de reforma a la justicia y el tema de trabajar una cultura de paz va mucho más allá de la política que pueda adelantar el gobierno, que dialogar con el sistema educativo, que dialogar con las universidades, con las empresas, con distintos sectores de la sociedad colombiana para ver cómo tenemos una sociedad más solidaria, más preocupada por el bien común, mucho más blindada frente al desarrollo de dinámicas de violencia y también el trabajo hacia las instituciones. Será difícil, pero es un trabajo de incidencia que vamos a tener que hacer con las distintas instituciones. Las recomendaciones no son obligatorias jurídicamente, pero digamos que ética y moralmente lo son, sobre todo si queremos tener una sociedad que, deje atrás toda esta dinámica de victimización y de violencia. Es el profesor Marco Romero, director de la consultoría CODES e integrante de este comité de seguimiento que por 7 años vigilará que se cumplan las recomendaciones del comité de la Comisión de la Verdad.